La oposición pensó que tendría un debate fácil, y terminó completamente exhibida. Lo que parecía una oportunidad para golpear, a la Cuarta Transformación terminó convirtiéndose en un fuerte revés para los representantes del PRI y el PAN. La ausencia de Arturo Ávila hizo creer a la oposición que tendría el camino libre, pero la participación del diputado del PT, Gabriel García Hernández, cambió por completo el rumbo del debate. Durante la discusión, Gabriel García Hernández respondió con firmeza a Carolina Villano y Federico Doring, acusándolos de mantener un discurso que, a su juicio, apuesta por el fracaso de México y por la injerencia extranjera. Además, cuestionó lo que calificó como la incongruencia de quienes antes defendían un modelo con amplias privatizaciones y altos niveles de pobreza, pero que ahora presentan al país como una catástrofe. ¿Quién salió fortalecido de este intenso enfrentamiento? Veamos el siguiente video. Morena está montando un show, evidentemente es una simulación. En el Senado, ahora en la permanente, han pedido licencia, si no me equivoco, como 23 legisladores de ambas cámaras, votando todo el trabajo legislativo y bueno, pues sin importarle los problemas nacionales que tenemos. Y es una clara ley, evidentemente. Nosotros estamos haciendo un trabajo de organización porque no nos podemos quedar atrás, pero realmente me parece que las reglas que tiene Morena, por ejemplo, pues no son claras, ¿no? Lo hemos visto y finalmente también se reserva su comité, se reserva las decisiones, pero es un proceso de ellos. A mí la parte que me preocupa de eso es el uso de recursos públicos. Me preocupa particularmente también este abandono por las cámaras y sobre todo promovido por la propia presidenta, ¿no? Pues esa es la parte preocupante. Y en otro orden de ideas también el tema de las mujeres, de la paridad. Dejar en claro esto. Ahorita hay una gesta por la defensa de la soberanía. Eso requiere la Organización del Pueblo de México. Hay 70,000 comités. Nosotros como organización política tenemos una vida comunitaria a la cual hay que darle forma. Y desde luego, los mejores perfiles para que en su momento ocupen las responsabilidades, pues necesitan tener un trabajo territorial con anticipación, pero ahorita no es en el marco electoral, es en el marco de la defensa de la soberanía. Es también, sostenemos, que es necesario una consulta permanente. Y bueno, cuando lleguen los tiempos electorales vamos a tener con anticipación instrumentos que son permanentes. Uno son las encuestas, saber cuál es el pulso de la ciudadanía y a partir de ahí seleccionar a los mejores perfiles con un ingrediente adicional. Tenemos un ejemplo, algo que se tiene que combatir, como la reciente compra del voto en el estado de Coahuila, que es el último reducto de lo que no hemos podido eliminar en ese estado. Se sigue practicando la compra del voto que está documentada. Esto hay que cerrarle las puertas, eliminarlo de nuestra democracia. 2017. A ver, no es ilegal porque lo volvió legal la Sala Superior. Cuando la Sala Superior validó la Feria de las Corcholatas, que son las que adelantaron los tiempos electorales en esta artimaña, pues lo hizo legal, siempre y cuando no pidan el voto, lo cual es una simulación. Por supuesto que no se sostiene lo que ha dicho Gabriel. Si es electoral, déjame ponerte un argumento irrefutable porque si es electoral y él ha mentido. Si no es electoral, ¿por qué no va a poder ser el encargado de este comité de defensa Félix Salgado o Saúl Monreal? Si no necesariamente quien resulte el responsable de ese comité será candidato o candidata a gobernador, pues no aplicaría el nepotismo. Uno supondría que para defender la soberanía de México no hay un impedimento en nepotismo alguno. Tan es electoral que les siguen advirtiendo que ni se tomen la molestia de registrarse. Y ayer mismo Citlali dijo que le van a aplicar el candado al nepotismo, que es electoral, algo que él dice que no es electoral. Para mí es una pasarela de narcos. La presidenta hizo una toma de nota del Sindicato de Narcos del Bienestar cuando dijo se llevan a unos, se llevan a todos. Nada más hay que ver lo que está pasando con Marina del Pilar. Ya contrató un abogado machuchón. Mario, ese abogado no cuesta el retainer menos de $300,000. Es un abogado que fue fiscal de las Cortes de Florida. Es un experto en delitos financieros y lavado de dinero. No es un abogado que te consigue visas o visas doradas, a pesar de tener una residencia de $5 millones. Ni con eso tiene una visa dorada. Pues es la toma de nota ahora de las secciones estatales de ese Sindicato de Narcos del Bienestar. Me parece que el tema del Mayo es un tema relevante, porque pues efectivamente, cuando vinieron por él, no hicieron este escándalo que hoy se ha hecho por otras cuestiones que tampoco que no se explicó qué pasó ahí. Y evidentemente, pues todos estos narcos pues tuvieron que ver con las campañas de López Obrador. No es la única fuente que lo ha señalado.
son varias fuentes, los propios testigos que hoy están en Estados Unidos, las propias, incluso habitantes de Sinaloa lo dicen, hay muchas. Es más, yo debo decir una cosa, cuando Rocha Moya era senador, él, como ustedes lo vieron, que se le salen las cosas con un poco de ingenuidad o no sé cómo decirlo, pues lo comentaba con los senadores, que él estuvo con el Mayo y con el Chapo y que quedaron en un acuerdo y que él tuvo que volar a Veracruz para ir a comentarle la propuesta a López Obrador y regresó nuevamente con los señores, dice él, a decirles que estaba aceptado el trato. Él lo platicaba en el Senado cuando él fue senador. Y hay varios senadores que lo escuchaban, porque para él era pues algo presumible, ¿no? Como el otro día dijo, yo no salí en las encuestas en primer lugar, pero López me puso. O sea, de repente es franco. Sí, se le Cándido. No sé si sea un asunto senil o de qué se trate, pero o cándido o no lo sé. O piensa que no les va a tocar nunca la justicia, que pueden hacer y decir lo que sea y nunca les va a tocar. Este libro, pues hay que leerlo con cuidado, pero se suma a otras cosas. Como la presidenta dice, quiero pruebas, pues yo creo que las pruebas también se hacen con muchas evidencias. Muchas evidencias. Por eso cuando alguien quiere dar un dato a Estados Unidos para zafarse o para ganarse un privilegio en su defensa, Estados Unidos le dice, pues dame pruebas de que eso que me dices es real, dame algo que me compruebe. No es nada más ir a decir, esto pasó. Tienes que dar una prueba de que eso es verdad. Entonces, yo creo que este ex embajador, además hablaba muy bien español, pues por eso hablaba con López Obrador, si no, no lo hubiera podido hacer. Entonces, me parece que es relevante. Gabriel García. Si Ken Salazar tiene una prueba, tendría que declarar ante una corte en Estados Unidos, contribuir. Así funciona la justicia norteamericana. No hay, hasta este momento, una sola prueba. Lo que sí hay es esta narrativa de vincular al narcotráfico. Yo quería traer a la luz este libro de la maestra Ifigenia Martínez. Es una compilación. Me lo regaló hace 30 años, 1995. El primer artículo, junto con el maestro John Sachs Fernández, hacen esta previsión, es como una premonición, de la nueva estrategia de la ultraderecha. Buscan alfiles en los países para instaurar una política del miedo y de criminalización de los movimientos sociales. Eso es lo que hacen cuando dicen narcopolíticos. Y justamente la maestra Ifigenia, en su sabiduría, nos previene de que vamos a tener estos lobbyings. Señor Ken Salazar es ahora un empleado de despachos importantes con intereses en México. Tiene necesidad de las próximas elecciones dar información, según ellos, contundente. Pero como dice la legisladora, se necesitan pruebas. Y eso es, cada vez que se repite esta narrativa, lo que no aparece en ninguna mesa, en ningún debate. Son señalamientos al vacío, con objetivos de una política de ultraderecha para debilitar los movimientos progresistas. Incluido lo de Rocha Moya y lo que dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no lo consideran eso hasta una prueba clara de que hay? Estamos en la espera de las pruebas de Rocha Moya y de todos, nadie por encima de la ley. Yo les he dicho muchas veces que la verdad, aunque queme, pero la verdad tiene que salir a la luz, pero primero por la justicia mexicana, con pruebas contundentes. Y tendremos que hacernos responsables como tal. Entonces tendría dos problemas. Es el mismo artículo de ProPublica, de Tim Golden, el Pulitzer, que confirma que el Estados Unidos lo sabe, que le han financiado las campañas del narco al observador desde el 2006. Cuando no era narco, cuando el vínculo del observador con el narco no era el factor que generaba legalmente narco y que estaba financiando los laboratorios de fentanilo del huachicol fiscal y simplemente era trasiego de drogas que no tenían esta crisis del fentanilo que desbordó a las crisis anteriores de consumo de drogas y problemas de salud, se dejó en el tintero. Jamás se presentó ante un juez. Así que lo que sobra son pruebas. Termino con esto porque es bien, y la verdad es que es muy bonito escucharlos de Morena, porque todo su argumento es que este es un asunto electorero de Trump y que es para no bien. Nada más que Ken Salazar no es republicano, es demócrata. Entonces no es como que el demócrata está trabajando para Trump, ¿no? Y la verdad es que no tiene nada con qué negar las cosas. Todos los otros casos, el de Rocha Moya, el de Marina, el de Américo, el de Alfonso Durazo, son casos que están avanzando. Y bien lo dijo la presidenta, en esto que llamo yo la toma de nota de los narcos y bienestar. Si vienen unos, van por todos. Así que pues alguien está al borde del cateterismo, ha de tener ya váguidos en estos momentos. Sí, sí. Muchos abogados
Es increíble lo que nos está pasando. Ahora, ellos dicen, es que la ultraderecha, todo para desviar la atención y cambiar la conversación. Eso no tiene que ver. Yo te puedo asegurar que los transportistas no saben ni es la derecha ni la izquierda. En este país nunca habíamos hablado así. Ese lenguaje lo incorporaron los morenistas, esa polarización. Ellos están buscando un derecho humano. Ahora, yo sé, todos sabemos que una persona de ultraderecha lo que hace es limitar, o sea, no respetar los límites de los poderes, centralizar el poder, concentrarlo. Es lo que están haciendo ellos. Tienen muchas cosas de ultraderecha y ahora acusan. O sea, es increíble sus narrativas, pero ya la gente se está dando cuenta que son pretextos, son excusas, son manera de distraer. Sí. Gabriel García, este tema de la gente, los transportistas y estas demandas que están sobre la mesa. Pues sí, la gente ya se dio cuenta de si fuera cierto toda esta denostación, este ambiente catastrófico que tratan de pintar, pues no habría 70% de aprobación del gobierno, con todas las encuestas. Es el mejor catalizador. ¿Por qué razón está este gran respaldo popular? ¿Por lo que llaman populismo? No, porque se está actuando a diferencia. Le decía Federico que hay muchas pruebas. La única prueba contundente que existe en Estados Unidos se llama Genaro García Luna, del gobierno del PAN, y continuó esa red con los gobiernos del PRI. Ahí sí le entregaron por completo, de manera probada, el Estado al crimen organizado. El día que pongan en esta mesa una prueba real, podemos debatir con seriedad. Ahora, en cuanto a estas demandas sociales, la coordinadora, ahora los transportistas, ya se ha tenido experiencia. ¿Y por qué si tiene que ver eso de la derecha? No es un juego, es la historia en el mundo. Tenemos que prevenirnos, que no haya regresión. ¿Cuál es la principal demanda cuando están estas circunstancias? La violencia. Hoy el que se convirtió en el representante de la derecha es un empresario de una televisora. Y el llamado a la de que se organicen, de que sea no por la vía pacífica democrática, sino otros mecanismos como este, del estar creando estos ambientes de catástrofe, de pedir la intervención extranjera de manera sistemática, cínica, pues definitivamente no es el camino a seguir, menos en estos tiempos en el que estamos renegociando la continuidad del tratado, en el que tenemos que integrarnos como nación.